Póngase de pie y vamos a leer el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 1. Si alguno necesita una Biblia, por favor levante su mano para que usted también pueda leer. Lo único que nos interesa es que todo el que aquí viene, pues lea la palabra de Dios, que conozca, que entienda un poco de lo que está ahí. Dios nos va a ayudar, pero necesitamos leer, ¿verdad? Así que por favor, el que no tiene Biblia, levante su mano para que le lleven una. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 18. Juan 5:1, por favor. Y nos preparamos para recibir la palabra de Dios. Dejemos nuestros celulares a un lado si ya no es para leer la Biblia, por favor. Por favor, los que están aquí sean niños, adolescentes o adultos. Por favor, dejemos las cosas a un lado, las que nos quitan la concentración en lo que estamos. Y escuchemos la palabra de Dios. Vamos a leer el verso 1. Dice de esta manera: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos ahora. Señor, hemos leído tu palabra y hoy nos preparamos, nos disponemos, abriendo nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Palabra que da vida, Señor. Yo quiero pedirte en esta hora, Padre Santo, toda distracción que haya por ahí en la mente, en el corazón, alrededor de todos los que estamos aquí, por favor, ayúdanos a quitar eso del camino. Tienes bendición que darnos y no vamos a permitir que cualquier cosa nos la quite. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, mi vida y la vida de todos los que escuchan. Que tu palabra haga conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos nosotros decimos amén. Tome su asiento, por favor. Titulé el mensaje de hoy: sigue trabajando. Y no le estoy diciendo a usted que siga trabajando. Es más, algunos trabajan tanto que les haría bien tomarse un descanso, ¿verdad? El día de mañana es un holiday en este país, un día de descanso, ¿verdad? Y aunque la mayoría de nosotros necesitamos descansar, no es así con Dios. Él nunca descansa. Él no tiene vacaciones al año. No se toma un día libre ni tiene holidays. El Señor siempre está trabajando. ¿Cuántos creen eso? Alguien dirá: hermano, pero la Biblia dice en Génesis que Dios reposó un día y por eso llamó a ese día el día de reposo. Bueno,
¿Cómo entonces arreglamos esto? Porque Jesús dice aquí, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿Lo ve en el verso 17? Jesús le responde a los judíos y les dice estas palabras. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa frase, hasta ahora, habla de un tiempo ininterrumpido, ¿verdad? En el que Dios se ha mantenido trabajando. Es como que Jesús diga, mi Padre ha estado trabajando hasta hoy. Nunca ha parado. Pero ni siquiera dice, hasta ahora trabajó, sino trabaja, es decir, continúa trabajando. Entonces, ¿cómo arreglamos esta cuestión? Si Génesis dice que Dios reposó y Jesús dice que Dios nunca reposa. Dios siempre está trabajando. Y lo dice justamente en un día de reposo. En un día de reposo es cuando Jesús dice, mi Padre nunca descansa, mi Padre nunca deja de trabajar. Y eso quebraba el contexto judío de que el sábado, pues Dios lo había puesto como un día para descansar, que Él mismo había descansado, pero la verdad es que Dios nunca ha descansado. Él tiene tantas cosas que hacer que simplemente no puede parar de trabajar. Y también en su deidad, el trabajo que Dios haga no le causa cansancio, así que por lo tanto tampoco necesita descansar. ¿Entendemos esto? Hay que examinar las cosas en el contexto de toda la Biblia y no hacernos solamente idea de un verso, porque Dios, cuando Génesis dice que Dios reposó, descansó, no está diciendo que Dios paró de trabajar en su totalidad y se dedicó únicamente a descansar. La verdad es que Dios nunca ha descansado. Dios ha trabajado desde el principio y sigue trabajando hasta el día de hoy y seguirá trabajando por todos los siglos. Él es así. Entonces, ¿qué fue lo que dijo en Génesis? Yo quiero que vaya por favor a Génesis 2, versículo 1. Génesis capítulo 2, verso 1. Dice de esta manera, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí dice que el Señor reposó, descansó, ¿verdad? Pero como bien dicen los eruditos, la Biblia se explica por sí sola. Eso es lo que hay que a veces meditar un poquito más que solo leer, es reflexionar lo que estás leyendo sobre lo que la Biblia dice. Y de aquí la importancia de las palabras en el lenguaje original. En hebreo esa palabra quiere decir, la que nosotros leemos como reposo o Dios reposó, esa palabra quiere decir cesar, dejar de hacer una actividad. Es decir, parar de hacer una actividad específica. Ahí ya cambia la cuestión de reposar, ¿verdad? Descansar. Dios paró de hacer una actividad específica. ¿Qué actividad es la que Dios dejó de hacer en ese momento en el séptimo día? El mismo verso lo dice, ahí está diciendo el verso 3. El verso 3 dice que Él terminó la obra que estaba haciendo y esa es la creación. Es la creación la que Dios deja de hacer en el séptimo día. La actividad específica que Dios dejó de hacer o paró de hacer es la creación porque en ese día la terminó. Pero no quiere decir que Dios paró todas sus actividades. Dios paró esa actividad. ¿Me entiende? Dios nunca para. Él siempre sigue trabajando. Aún la misma creación, después de haber sido creada, lo necesitaba trabajando para que se mantenga tal y como Él dijo que debía estar. Dios siempre está en movimiento. ¿Me entiende esto? Para que entendamos las palabras de Jesús cuando dice, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Y cuántos sábados han pasado hasta que Jesús dice estas palabras? Si es que el sábado se supone que Dios descansa. ¿Verdad que no? No cabe esto. Dios siempre está trabajando aún los sábados y es por eso que Jesús parece que de agrede hacía muchos milagros en el día sábado. Dándoles a entender
que el entendimiento que tenían del sábado no era lo que realmente Dios instituyó desde el principio en Génesis. Él paró una actividad y es por eso que dice, voy a santificar este día porque aquí terminé la creación, una obra específica. Pero no es que Dios se puso a descansar. En primer lugar, porque Él no se cansa. Si se cansara, entonces tuviese problemas de divinidad. Nosotros nos cansamos con las actividades que hacemos. Nosotros necesitamos descanso en nuestras faenas de trabajo, ¿no es cierto? Y la vamos a pasar muy bien mañana, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios no se cansa. Él es una fuente inagotable de poder. Él trabaja y no necesita descansar porque no lo cansa el trabajo. Más bien el sábado fue instituido para nosotros y ese es otro tema que trataremos en otro día. Pero la verdad es que Dios continúa trabajando todos y cada uno de los días. ¿Cuántos dicen amén? Él no necesita descansar. Es más, a nosotros nos conviene que Él siga trabajando. Porque si no lo hace, perdidos usted y yo. La creación, desde que Dios la hizo, necesita que este mismo Dios que la creó le esté dando el mantenimiento debido para que continúe todos y todos los siglos. Así que Dios no descansa, no es como lo leemos literalmente y Dios reposó, se puso en una sillita cómodo y se tomó un break. No, Dios no hizo eso en Génesis. La Biblia dice en Isaías 40:28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y note lo que dice de él. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero esa partecita, él no desfallece. Él no se debilita, él no se fatiga. Él no cae en cansancio, por lo cual tenga que descansar. ¿Lo entendemos? Lo que pasó en el Génesis es que Él paró una actividad específica que es la creación, pero no es que se puso a descansar o Dios tiene ciertos días de descanso, Dios siempre está trabajando. Y por eso Jesús no contradice lo que dice Génesis. Lo que dice Jesús es la verdad. Mi Padre hasta ahora está trabajando. Y así como Él trabaja, yo también. Yo también. No tengo días libres. Yo trabajo todo el tiempo así como Él, dice Jesús. Entonces, Dios está siempre obrando, trabajando, y esto en todas las áreas de nuestras vidas, ya sea espiritualmente hablando como naturalmente hablando, Dios siempre está trabajando a favor nuestro. Eso es lo que yo quiero que usted vea y se lleve en su corazón. No hay día en el que el Señor no esté pensando en usted. Cuando la Biblia dice que ha puesto nuestros nombres en sus manos, eso me da a entender que siempre nos está viendo. Él siempre está pendiente de nuestras necesidades día a día. Él no se toma descansos con usted. Él está pendiente de usted todo el tiempo. ¿Qué pasaría si Dios dejara de trabajar? Caos, destrucción, la vida desaparece. En el libro de Mateo capítulo 5, verso 45, ahí dice una de las tareas que Dios hace todos los días. Y si usted se pone a pensar, si Dios la deja de hacer, entonces hasta ahí llegamos nosotros. Por favor, léalo conmigo. Mateo 5, 45. ¿Lo tienen? Dice de esta forma, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Lo ve? Este es el trabajo de Dios. Día a día, Él es el responsable de que el sol salga cada mañana. ¿Lo vemos? ¿Se puede tomar entonces Dios un día libre? No. Él hace que el sol, dice, salga cada mañana. Él está detrás de todo eso. Él está detrás de esa actividad. La creación lo necesita. Nosotros
lo necesitamos trabajando. Y si Él no lo hace, entonces todo entra en completa oscuridad. En este caso, una parte de nuestro planeta quedaría en oscuridad eterna. Y por lo tanto, sin la luz del sol, todo comienza a morir. Y por el otro lado, la otra parte que está siempre iluminada porque no hay el cambio, el sol la quema y todo también comienza a morir. ¿Lo ve? Las cosas que Dios hace día a día, de ahí cuelgan nuestras vidas. Y nosotros no nos damos cuenta de las grandes bendiciones que recibimos con el solo hecho de mirar que el sol sale cada mañana. Porque grande, dice la Biblia, es su que lo ha hecho otra vez. Dele un aplauso al Señor. Ese es su trabajo allá afuera con estos astros. Él tiene el control. Él está pendiente de que todo vaya en orden. Él está pendiente de que la tierra se vaya moviendo a su velocidad correcta. Solo Él puede hacer estas cosas. Él no puede decirle a un ángel, por muy poderoso que sea, oye, me vas a cubrir un rato porque necesito descanso. Nadie va a poder hacer sus tareas. Dios siempre está trabajando, literalmente hablando. La vegetación, todo depende de que Dios haga su trabajo. Por eso dice el verso ahí que Él es quien hace llover también. Ahora no solamente su control está o su trabajo está fuera del planeta, es decir, con los astros, sino que ahora se mete en el planeta y todo lo que está haciendo en el planeta hace que aquí la vida produzca. Por eso la lluvia es esparcida por todas partes y eso mantiene la vida en la tierra. ¿Qué pasa si deja de llover? A veces pasamos, o ciertos lugares pasan ciertas sequías. ¿Y qué estragos hace, verdad? ¿Y qué pasara si no lloviera? ¿Y quién es que está pendiente de que hoy llueva justamente en el área donde nosotros vivimos y después llueva en el área de las otras personas a 2 horas, 3 horas, 5 horas o al otro lado del mundo? ¿Quién está pendiente? ¿Quién tiene ese tremendo control que en cada parte de la tierra donde hay vida caiga agua? Le digo, es un control tan tremendo que Dios tiene. No puede dejar simplemente, me voy a tomar un día libre, ¿verdad? No, el trabajo de Dios está por todas partes. Su obra está en todo el planeta. Y si Él deja, si Él no hace que llueva, la vegetación se va, los animales desaparecen luego y nosotros nos vamos con ellos. Es decir, nuestra vida cuelga del hecho de que Dios está siempre trabajando. Y siempre estará trabajando. Hermano, Mateo 6:26 habla de otra de las tareas que Dios hace en este planeta y que es su trabajo y que no deja de hacer todos los días. Por favor, léalo. Mateo 6:26. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, ¿quién es? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mire trabajito el que tiene Dios. Él, el Padre, está encargado, como dice Jesús, mi Padre no ha dejado de trabajar. Es el Padre quien dice aquí, está pendiente de que todos los animales tengan su ración de comida diaria. ¿Cuánto es eso? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Cuántos animales hay? Y es el trabajo de Dios día a día hacer que aparezca el alimento que cada uno de ellos va a comer. Y si usted se preocupa por 2, 3 cabezas que tiene en casa, ¿cómo no será con millones de millones en todo el planeta? Nadie puede hacer su actividad. ¿Ve la grandeza de este Dios nuestro? Él está pendiente todos los días de qué va a comer ese pajarito que llegó por ahí a la yarda de su casa. Dios está pendiente de qué va a comer ese día ese animal. Y todos los demás animales, el trabajo de Dios es mantenerlos vivos. Él se encarga de proveerles alimento cada día. Entonces Dios no para de trabajar. Dios no puede decir ahora me voy a tomar una semana porque todos ellos tienen que comer. Todos ellos tienen que encontrar algo. Y si Dios no los provee, entonces ¿quién?
Nadie. Entonces, seamos agradecidos por lo que tenemos, porque Jesús dijo, si Él se preocupa por todos esos animalitos, ¿de qué van a comer cada día? Dice, ¿no se va a preocupar más todavía por ustedes que son sus hijos? Entonces, Dios está trabajando día a día para que usted coma. ¿Lo entendemos así o no? Amén. Tenga paz. El trabajo del Señor es que usted tenga lo que usted necesita todos los días, de la misma manera que le provee a todos los animales. Tenga paz. Porque cuando empezamos a entrar en escasez, esto no nos acordamos de esto. Hay alguien más que está pensando en su bienestar. Hay alguien más que está pensando en que usted tenga lo que necesita. Entonces vaya con él y diga, Señor, estoy esperando, estoy confiando. No se decepcione, porque Dios va a hacer algo, va a hacer aparecer. Claro que sí, es su trabajo y lo hace muy bien. Confiemos en Él entonces. Así que vemos a Dios trabajando en todas las esferas. Lo vemos trabajando en el espacio con los cuerpos celestes, haciendo que todo eso allá afuera funcione como debe ser. Que el sol no se vaya a 1 grado más y nos achicharre a todos aquí. ¿Quién se encarga? ¿Quién cree usted que se encarga de eso? Que todas las demás estrellas estén iluminando, que no se salgan de sus órbitas cosas gigantescas. Hombre, Dios tiene un trabajo tremendo. Y ahora también viene aquí al planeta y aquí también hace lo suyo, lo que hemos mencionado. Pero no solamente trabaja en el planeta, en los cuerpos celestes, en los animales, sino también Él hace un trabajo con todos nosotros día a día. Y ese es el caso que Jesús muestra aquí. El contexto detrás de esta afirmación de Jesús, de mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, es un milagro que ha realizado, un trabajo, una obra que ha realizado en una persona inválida, alguien que no podía caminar. Miremos por favor el verso 1 del capítulo 5 de Juan. Vamos de una vez al verso 3. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquiera enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Le cuento un poquito lo que está sucediendo. Jesús va a Jerusalén y en este famoso estanque de Betesda, que la Biblia dice que tenía 5 pórticos, esas como 5 puertas grandes, ahí se alojaba una multitud enorme de enfermos, ciegos, paralíticos, cojos, de todo había ahí. Ahí pasaba algo tremendo que de tiempo en tiempo, es decir, de año en año, una vez aparecía un ángel, agitaba las aguas, que es una cosa sobrenatural, y quien entraba ahí, la enfermedad que tuviese le era curada. Entonces todos los enfermos que estaban ahí estaban con un chance, una oportunidad al año, ¿verdad? Con la esperanza de que cuando eso pasara, ellos serían los que entrarían a la piscina y recibían su sanidad o el milagro que estuviesen esperando. Había un hombre allí, dice la Biblia, que ya tenía 38 años de estar enfermo. No sé cuántos años tenía ya en el estanque, pero 38 años de invalidez, no podía caminar. Y este lo encuentra Jesús en su necesidad. Lo primero que yo quiero que usted vea con esto es que Dios nos enseña aquí que pueda que pasen muchos años y usted crea que fue olvidado, ¿me entiende? Pueda que pase mucho tiempo en el que usted está esperando algo, un milagro del Señor, y usted piense quizá que ya no tiene más oportunidad, como que si el Señor no está trabajando en su necesidad. Y no es así,
Porque lo que aquí nos enseña la palabra de Dios es que aún después de 38 años, Jesús iba a llegar. En su momento el Señor iba a hacer lo que aquel hombre estaba esperando ya por 38 años. Y usted ya se cansó de esperar lo que le está pidiendo al Señor. Y usted ya se cansó de esperar, de clamar por aquello que está pidiéndole al Señor que haga en su vida o en sus hijos o en su familia. No, hermano, usted debe continuar allí esperando que Dios haga algo. En 38 años cualquiera pierde la fe. A cualquiera se le van los ánimos al piso. Cualquiera puede pensar que ya Dios no está trabajando en mí. Más cuando vemos que sí trabaja en otros, más nos decepcionamos. Pero no es eso lo que el Señor nos quiere enseñar. Yo quiero que usted entienda. Problemas siempre va a tener. Dificultades siempre va a tener. Pero debemos creer, y esto es por fe, debemos creer que en todas nuestras necesidades, Dios trabajará en ellas para nuestro bien. No importa cuánto tiempo pase, Él va a llegar a tiempo. La gente solemos decir a veces, cuando pasa mucho tiempo, sin que Dios responda, que es como que si Dios ya me olvidó. Error. Dios no había olvidado a este hombre en 38 años. Y algunos dicen por ahí, Dios tarda, pero no olvida. Pero la verdad es que ni tarda ni olvida. ¿Cómo dirá usted? Bueno, ¿por qué? Porque a veces Dios, yo le pido algo y se tarda un montón. Eso es como usted lo ve. Pero dentro del punto de vista de Dios, Él no se está tardando. Cuando una persona le pide algo a Dios, Dios dice, en tal fecha lo voy a hacer. ¿Me entiende? A nosotros el llegar de aquí a la fecha que Él ha puesto nos parece tardanza, pero no es que Dios tarde. Dios ha precisado el momento justo y correcto para hacer lo que va a hacer. Usted solo tiene que esperar ese momento. Dios no tarda. Tardar es que usted diga, yo voy a ir mañana y viene pasado mañana, ¿verdad? O llego en 1 hora y llega 2 horas después. Algunos somos expertos en eso. Y entendemos muy bien el ejemplo. Eso es tardar. Cuando usted no cumple la fecha, el momento que dijo que va a hacer algo, ¿sí o no? Pero Dios no es así. Dios determina una fecha en la que va a hacer algo y en ese tiempo lo hace. Lo que pasa que para nosotros es tardanza porque no sucede ya como yo lo quiero. Eso es lo que nosotros vemos como tardanza, pero Dios no está tardando. Dios está esperando hacer el milagro en el momento que ya decidió hacerlo. Dios nunca tarda. Él sí siempre llega a tiempo. Y allí sí cabe la expresión que siempre usamos. El tiempo de Dios es perfecto. No hay demora, no hay adelanto. Él sabe el momento justo en el que tiene que actuar en su vida. Y a usted solo le toca esperar ese momento. Y aquí estaba este hombre, esperando por 38 años, tuvo que esperar. Bueno, Dios ya había dicho que después de 38 años de enfermedad lo iba a sanar. Y esa es la parte que a nosotros no nos cuesta, que nos cuesta entender. Para mí te estás tardando demasiado, Señor. Señor, ¿qué pasa? Llevo 1 año, llevo 2 años clamándote por esto. Y Dios dice, sigue porque yo he decidido hacerlo en 5 años. Y algunos ya está a punto de hacerlo, pero como ya me retiré, porque ya Dios tardó demasiado, nos lo perdimos. No, hermano, nosotros debemos persistir. Eso es lo primero que aprendemos aquí. 38 años esperando, pero este hombre no se fue a su casa. ¿Lo ve? Pudo haber dicho, ¿verdad? Pudo haber dicho, hey, mejor me llevan a mi casa. Porque así como está esto, es que nunca voy a entrar. Él se lo dice a Jesús, siempre alguien agarra a alguien más llega primero que yo y yo como no puedo caminar. ¿Y qué hacía el hombre? Quizás se arrastraba, porque dice cuando yo voy, ¿verdad? Entonces hacía el ánimo. Y él trataba y a lo mejor arrastrándose no podía llegar a tiempo. Pero él pudo haber dicho, mejor llévenme a mi casa. En esta situación nunca voy a entrar, siempre va a ser alguien más quien se lleve el milagro. Pero no fue así. Esa es la parte buena de este hombre.
La Biblia dice en Pedro 3:9 que el Señor no tarda su promesa, según algunos tienen, por tardanza, sino que es paciente para con todos. ¿Lo ve? Dios no tarda. Dios no llega tarde. Y aquí habla de la venida del Señor. Pedro está hablando de la venida del Señor y dice, Dios no tarda su promesa de que volverá un día. Algunos, ¿lo ve? Este es el punto de vista nuestro. Algunos lo tienen por tardanza, pero Dios no tarda, dice. Eso de que muchos hemos repetido, Dios está retrasando su venida para que todos sean salvos. Corríjalo. Porque Dios no tarda en su venida. Él ya estipuló una fecha. Y en esa fecha vendrá. Jesucristo dijo, solo el Padre conoce esa fecha, pero vendrá en esa fecha que ya estableció. Nada lo va a adelantar y nada lo va a retroceder. Dios no tarda. Somos nosotros los que lo vemos por tardanza porque ya pasaron 2000 años, ya pasaron 3000 años, qué sé yo, los años que pasen. Nosotros lo vemos como tardanza, pero Dios dijo, en tal fecha llego. Y Él solo está esperando que llegue esa fecha. ¿Me entiende? Entonces, así es en todas sus promesas. Cuando usted le pide algo a Dios, Dios dice, en tal fecha lo voy a hacer. Pero no se lo dice a usted, ¿verdad? Porque si no nos pusiéramos a clamar ya 2 días antes. No, una de las cosas que a Dios le interesa con eso de hacernos esperar es tenernos ahí constantemente hablándole, pidiéndole, teniendo una buena relación con Él. Por eso el misterio de cuándo vas a hacerlo. No, Dios se lo guarda para sí. Pero todas las promesas que Dios hace, las cumple en su tiempo. No va a tardar en ellas. Usted solamente debe esperar. Seguir clamando y esperar. Seguir clamando y esperar. El tiempo de Dios, como solemos decir, es perfecto. Dios va a volver en su momento por todos sus hijos. El arrebatamiento de la iglesia es una realidad. Pero no sabemos cuándo es. Y Dios sí ya sabe el día, la hora. Y va a ser en ese día y en esa hora que vendrá. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia según la Biblia? Esperarlo. Esperarlo. En ese tiempo Él está aprovechando para darle oportunidad a todo pecador que venga al arrepentimiento. Pero la fecha que Él estableció para venir no la va a mover. Y aunque la iglesia clame, ven ya. Ven ya. Y hay un verso que dice, ven ya. Pero eso no es más que el deseo de la iglesia porque Cristo venga, pero no va a apresurar su venida. ¿Lo entendemos, hermanos? Él va a venir en el momento correcto, en el momento indicado. Cuando usted se acerca al Señor, Señor, ayúdame en esta necesidad, ayúdame en este problema, necesito un milagro. Dios dice, lo haré en tal fecha. Lo haré de aquí a 2 semanas, lo haré de aquí a 2 años. Lo haré el viernes 25 de enero del próximo año. Dios le pone fecha a su milagro. Y usted simplemente tiene que esperarlo. Yo sé que esto no le agrada tal vez escuchar que tiene que esperar, porque a nadie nos gusta esperar. Pero Dios le pone fecha a todas nuestras necesidades, a todos nuestros problemas. El trabajo que Él va a hacer, en su momento lo va a hacer, porque Dios no ha parado de trabajar. Miremos la historia de Abraham y de Sara, por favor. Génesis capítulo 18, verso 10. Génesis 18, verso 10. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Otra versión dice, ciertamente volveré a ti por este tiempo en el año próximo. Y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo.
Le cuento un poquito el contexto del verso. Dios ha llegado a visitar a Abraham. ¿Se acuerda que aparecen 3 personalidades? Abraham los atiende, mata un animalito y les ofrece de comer. Y cuando están allí, uno de ellos, que es Dios, le dice: de aquí al próximo año, tu esposa tendrá un hijo. ¿Qué hizo Dios? Le puso fecha al milagro. ¿Lo entendemos? Le puso fecha. Dijo: de aquí al próximo año, por este mismo tiempo, ya tu esposa y tú van a tener un hijo. Eso es lo que Dios hace. A Abraham se lo dijo. A nosotros no nos lo dice, ¿verdad? Pero desde el momento en que usted pide algo, ya Dios le pone fecha en cuándo lo va a hacer. Usted simplemente debe mantenerse con fe, creyendo que Dios lo va a hacer en algún momento. En algún momento. Cuando yo veo a Abraham y a Sara, al principio no les dijo esto. Les dijo que les iba a dar un hijo, pero nunca les mencionó fecha. Y pasaron años y años, y ahí es donde Sara, ¿verdad?, comete el error. Y le dice: tómate a mi esclava para que se cumpla. Porque Dios no le dio fecha. Pero ahorita que llega otra vez, allí sí, Dios le dice: el año próximo ya ustedes van a tener un hijo. Hermanos, necesitamos ver esto con fe. Si usted está necesitado de algo, usted crea que Dios va a hacer algo, va a trabajar en su vida. Por favor, manténgase esperando nada más. Crea que el Señor lo va a hacer en su momento y manténgase confiando en Él. Si usted no persevera esperando aquello, quizás lo va a perder. Porque si Dios dice que lo escucha a usted, lo escucha y va a hacer algo en su vida. Mire el verso 10, el 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Sara, al escuchar lo que Dios le dice a Abraham, que el próximo año Él les va a dar un hijo, ella se ríe. Me imagino que ella dice, ¿verdad? Estos amiguitos de Abraham andan un poquito, sí, porque no nos ven como estamos de viejitos, ¿verdad? Estos como que no entienden muy bien lo que está pasando, como es el caso de nosotros. Y se ríe Sara. Y Dios de allá, cuando ve que se ríe, que según ella estaba, ¿verdad?, escondida por ahí detrás de la tienda, le dice: Sara, ¿por qué te has reído? Y Sara se queda: ups, ¿me vio? ¿Por qué te reíste? No, yo no me he reído. Le dice: ¿cómo que no te has reído? Yo sé que te reíste. Y le dice estas palabras maravillosas: hay algo difícil para el Señor. La confrontó directamente. ¿Por qué te rías? A ver, dime. Se te hace muy difícil, ¿no es cierto? Se te hace muy difícil, ¿no es cierto? Y le pregunta: ¿hay algo difícil para Dios? Mire por favor el siguiente verso. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y mire lo que dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ve la palabrita señalado, al tiempo señalado. Yo ya he puesto una fecha, dice, en que ustedes van a tener un hijo. Y así va a ser, por muy difícil que le parezca a Sara. Porque eso es así. Nuestro Dios lo puede todo. ¿Cuántos dicen amén? Y qué maravilloso es que haya siempre esperanza en Dios. Así que no importa cuánto tarde con usted, ahora sabe que Dios no tarda. Él llega en el momento justo, preciso, correcto para hacer la obra que tiene que hacer en su vida.
Una cosa es segura, hermanos. Él nunca va a dejar de trabajar en todos y cada uno de nosotros. En todas nuestras necesidades. Mientras usted esté esperando nada más, Dios está haciendo cosas también que nosotros no vemos. Mientras usted está esperando, Dios está trabajando en su corazón, mostrándole cosas diferentes, entendiendo cosas diferentes, haciendo la obra que usted no ve en personas que están alrededor suyo. Dios sabe qué está haciendo en todo ese tiempo de espera. Él no ha parado, Él sigue trabajando, eso es lo que nosotros no lo vemos. ¿No dice la palabra de Dios que usted se mantenga confiando y que Él se va a encargar de hacer la obra? Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Lo único que debes hacer tú, dice, es confiar. Él se va a encargar de hacer el trabajo. Él se va a encargar de hacer el milagro. A ti te toca confiar. ¿Cuántos aquí se atreven a confiar que Dios va a hacer lo que usted ha pedido en Cristo Jesús? Volvamos al caso del paralítico. Yo creo que este hombre, al pasar los años ahí esperando y ver que pasaba otro año más y él no lograba entrar a la piscina, otro año más y no podía recibir su milagro, él, me imagino que llega a un punto en el que dice, tengo dos opciones: o pido que me lleven a mi casa y me resuelvo a morir así, o me sigo quedando aquí con la esperanza de que algún día yo sea el que entre y sea sanado. Y él opta por la segunda. Mejor me quedo. Dice, mejor me quedo esperando mi oportunidad. ¿Qué voy a ir a hacer a mi casa? A morir en esta condición. Aquí por lo menos tengo una oportunidad. Y yo le digo a usted, ¿se va a rendir en eso que usted está esperando del Señor? ¿En dónde gana más? ¿Rindiéndose, yéndose mejor para su casa como este hombre estaba pensando quizá? ¿O mejor guardando aunque sea una sola esperanza de que Dios lo va a hacer? Mejor quédese. Mejor persista, mejor siga creyendo, mejor siga confiando, que mejor es tener una esperanza que en Dios es segura, a rendirte y perderlo todo. Mejor siga esperando. Mucha gente se resuelve, mejor me voy. Ya dejo la iglesia, ya dejo de pedir al Señor por esto. ¿Y vas a ganar algo así? Yo prefiero seguir intentando lo que tengo la oportunidad de que Dios lo vaya a hacer, a que me rinda y ya sepa que no va a suceder nada. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida? Si solamente tú tienes lo que yo necesito. ¿Lo ve? ¿A quién me voy a ir? Y esto porque Jesús le dijo, si tú te quieres ir, vete. ¿Verdad? ¿Te parece muy difícil? ¿Te parece que tienes que esperar demasiado? Si tú quieres, te puedes ir, dice Jesús. Yo no puedo obligarlo a usted a que siga creyendo tampoco, ni siquiera puedo obligarlo a que sea parte de la iglesia. Si usted se quiere ir, váyase. Pero una cosa le voy a decir, es mejor quedarse. Porque quedándose, usted está cerca de Cristo y con Cristo cualquier cosa puede pasar. Pero alejándose del Señor, usted no tiene oportunidad, ¿me entendió? Lo que usted necesita lo tiene Cristo Jesús. No se vaya. Le aconsejo que no se vaya. Le aconsejo que no se rinda. Le aconsejo que siga creyéndole al Señor. Porque los que perseveran en esto alcanzarán la promesa de Dios. ¿A quién iremos? ¿Es que acaso tenemos otra oportunidad en otro lugar? ¿Es que acaso tenemos otra oportunidad con alguien más? Porque si así fuera, pues valdría la pena intentarlo. Pero no hay oportunidad con nadie más, hermano. Solo Dios. Solo Dios es su oportunidad. Y usted ya la tiene, entonces no se vaya. Entonces no lo deje. Miremos por favor el verso 6 de Juan capítulo 5.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba muchos años así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió él, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Algo maravilloso que quiero que veamos aquí. El hombre no recibió su milagro de la manera que él esperaba ser sanado. ¿Lo ve usted? Y esto es algo que todos nosotros debemos ser conscientes para que no perdamos la esperanza. Cuando yo le pido algo al Señor, muchas de las veces estoy pensando ya en el recurso que Él puede usar para hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando ese recurso se va? Cuando ese recurso desaparece, mi esperanza también se va con él. Porque uno piensa, ay, yo creí que el Señor por medio de este hermano me iba a ayudar, ¿verdad? Porque tú estás pensando que Dios te va a responder por ahí, por ese recurso. El paralítico en su mente estaba, yo seré sano por medio del estanque, ¿lo entiende? Y por eso está decepcionado cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Las palabras que usted encuentra ahí es donde un hombre frustrado, él dice, Señor, no tengo nadie que me meta. ¿En qué está pensando? ¿En qué está pensando? ¿Cómo va a ser sanado? En el estanque. Para él, su sanidad viene de esa forma. El problema es que Dios tenía otra. Y eso es lo que usted y yo debemos entender. Usted pone la vista en aquello, seguro que Dios me va a ayudar por este lado. Y Dios dice, no es por ahí. ¿Y qué cuando eso desaparece? Usted se decepciona, ay Dios mío, yo creí que con esto. Le pides al hermano, necesito que me preste dinero. El hermano le dice, no puedo, no tengo. Ay Dios, yo pensé que sí me iba a decir que sí. ¿Y ahora cómo le hago? En eso se basa la fe. En creer que Dios va a hacerlo y yo no sé cómo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo no sé cómo. Yo solo creo que lo va a hacer. Aleluya. No mire los recursos. Mire aquel que hace aparecer los recursos. Mire aquel que tiene en sus manos el poder para hacer aparecer de la nada. El hombre miraba el estanque como su oportunidad de sanidad. Y por eso le dice, Señor, no tengo a nadie que me lleve y que me meta en el estanque, porque yo sé que una vez que me meta ahí voy a ser sano. Pero Jesús rompe su entendimiento y le dice, no es necesario el estanque para que tú seas sano. Mire el camino que Dios había preparado. Bien dice la Biblia que Dios obra de maneras que uno no entiende. Uno espera que por aquí, por allá. No, mejor cierre su mente a esas cosas y dígale al Señor, de alguna manera o de alguna forma lo harás. No sé cuál es, lo único que quiero decirte es que sigo esperando que lo hagas. En su momento lo vas a hacer. Eclesiastés capítulo 11, verso 5, quiero que lo lea. Eclesiastés capítulo 11. El verso 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Mire qué tremendo esto que dice. 11:5. Dios dice, así como tú ignoras lo que pasa en el vientre de la mujer encinta, ¿cómo es que se forman los huesos de ese bebé allá adentro? Yo ignoro eso. ¿Usted sabe? Ignoramos ese fenómeno allá adentro.
Eso que no es más que un milagro total. ¿Cómo es que ese bebé, un ser, se desarrolla dentro de otro ser? Eso parece más bien una película de extraterrestre, ¿verdad? Cuando se le mete un animal allá adentro y le sale por la boca. Literalmente hablando, un ser está metido dentro de otro ser. ¿Y cómo pasa eso? No lo entendemos. Dios dice, bueno, así como no entiendes eso, tampoco entiendes la forma en que yo voy a trabajar. Tampoco entiendes la manera en la que yo obro. Así que no le diga al Señor, explícame qué está pasando. Dios dice, tú no vas a entender. Solo espera. Señor, dime por qué. No vas a entender. Tú solamente espera. Eso es lo maravilloso de Dios. Él no necesita explicarnos. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Usted verá el resultado. No va a ver el proceso, pero sí verá el resultado, que Dios es fiel. Crea y solamente confíe en el Señor. Dios trabaja de formas que uno no entiende, hermano, no entiende. Muchas veces hasta que ya ha hecho la obra, uno se da cuenta de cómo se movió. A veces nos deja el privilegio de ver y uno se queda boca abierto y dice, ¿cómo es posible? De aquí vino. Yo no me esperaba que Dios obrara de esta manera o por medio de esta persona. Uno se queda como de donde menos esperaba. Así es Dios. El paralítico pensaba que su milagro vendría por medio de lo que en aquel estanque sucedía. Pero Dios tenía otro plan. Dios había ya destinado que ese día alguien iba a llegar personalmente y lo iba a levantar, que el estanque no iba a ser necesario. ¿Usted cree que Jesús está aquí? Él quiere hacer algo maravilloso en todos los que están aquí hoy. ¿Usted entiende que es Jesús quien manda, quien habla y las cosas pasan? No fue necesario el estanque. Jesús le dice, ¿quieren ser sanos? Y el hombre le dice, es que no puedo llegar al estanque. Y Jesús dirá, no necesitas el estanque, te estoy diciendo, levántate y anda. Y en el momento dice la Biblia que aquel hombre se levantó. ¿Cómo? No sabemos, es el poder de Dios cuando habla. Porque cuando Dios habla, hermano, las cosas suceden. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios habla, los muertos resucitan. Cuando Dios habla, los órganos se vuelven a regenerar. Cuando Dios habla, hermano glorioso, las autoridades del infierno tiemblan. La voz de Jesús es lo que importa. Llegará el momento en el que Dios diga, ahora es. Quizás no era ni cerca el momento en el que el ángel descendía para hacer que aquello sucediera. Y Jesús dice, no, tu tiempo de sanidad llegó, es hoy, es ahora. Y es por eso que te digo, levántate. No necesitas que se agiten las aguas. Para algunos su tiempo, su momento ha llegado y el Señor quiere decirle, yo voy a hacer algo grande en tu vida hoy. Si alguno lo cree, póngase de pie y vamos a orar y vamos a pasar aquí al frente porque Dios quiere hacer algo maravilloso en los que estamos aquí.